porque la mujer le dice: cuando venga o cuando viniere, Él nos declarará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Acaso no sabían qué tenían que hacer? No tenían, por ejemplo, el Señor Jesús les hace en la parábola de Lucas 16, en donde el rico y Lázaro le dice a los profetas, a Moisés y a los profetas tiene: óiganos. ¿A qué se estaba refiriendo? Moisés fue el escritor de los 5 libros del Pentateuco, donde se narra toda la historia y la ley, los preceptos, ordenanzas, todo eso tenían las leyes, los libros de Moisés. A eso se refería, dice, a Moisés tiene. A los profetas, también los profetas desde hacía mucho tiempo les había hablado de todas las cosas que tenían que hacer y de lo por venir también. Y todavía decía: cuando Él viniere, nos declarará todas estas cosas. Es decir, nos va a decir qué debemos hacer. Si empezamos a hacer un historial, ¿por qué lo digo? Porque eso sucede en aquel y en este tiempo también. Hay quienes hablan de la palabra de Dios y a veces hacemos caso omiso a las cosas que se dicen. A veces el predicador dice aquí, y dentro de 2 o 3 horas se le pregunta a alguien: ¿de qué predicó? Ya no me acuerdo. Así me ha sucedido con mi familia, por eso lo digo. Y creo que pues no soy la excepción. Muchos, pues ¿quién predicó? A veces nosotros salimos a un lugar y a veces viene alguien de nuestra familia: oye, ¿quién predicó? Ay, pues predicó fulano. ¿Y de qué predicó? Ay, ya no me acuerdo. ¿Quién sabe? ¿Por qué sucede esto? Porque no venimos a adorar, como decíamos en la mañana, adorar a nuestro Dios con espíritu y verdad. Porque si ponemos atención en las cosas que se dicen que se deben hacer aquí, tal vez todos los haríamos. Pero aquí aquella mujer dice: pues cuando venga el Mesías que se dice en Cristo, pues Él nos va a revelar todas estas cosas, nos va a decir, Él nos declarará y nos va a decir qué tenemos que hacer. Vamos a hacer un poco de historia, a ver si encontramos en algún lugar por ahí en donde diga que iba a venir el Cristo. Si vemos en el capítulo 49 de Génesis, que es el principio de la Biblia, en el verso 10 dice, y es aquí donde habla Jacob, el padre de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y antes de morir estuvo dando la bendición a cada uno de sus hijos, a cada una de las tribus. Y en una de ellas, en el verso 10 dice: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga, ¿quién? Shilo. Necesitamos saber quién es Shilo. El Mesías, precisamente, hasta que venga Cristo. Hasta entonces no será quitado el cetro de Judá. Es decir, siempre estaría ahí. En Deuteronomio 18 también encontramos otra profecía que Moisés dijo al pueblo. En el verso 15 del capítulo 18 dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él, ¿qué hermano? A él oiréis. En el verso 18 también dice parecido. Y dice así: profeta les suscitaré
de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará, y él les hablará todo lo que yo le mandare. En un texto está hablando Moisés. Dice: profeta del medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Eso decía Moisés. Pero aquí habla Dios. En el verso 18 dice: profeta les suscitaré de en medio de tus hermanos como tú, le está diciendo a Moisés, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Y para corroborar estos pasajes, si son ciertos, si era el Cristo, podemos ver Juan 12. Verso 49 y 50. Aquí está hablando el Señor Jesús. Dice: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así, lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así lo hablo. Eran palabras del Señor Jesús, el cual desde el principio había dicho Dios ahí en el capítulo 5, que las pondría, esas palabras las pondría en la boca del Señor Jesús para que nos las hablara a su tiempo. Y así corroboramos que era esa esperanza hermosa que ese pueblo de Israel tenía en esperar a ese Mesías, porque ese Mesías tenía que venir a librar a ese pueblo. Pero se sabían, ¿acaso no en toda la ley de Moisés no estaba escrita todas las cosas que se tenían que hacer? Para aquellos y para nosotros también. Dice también aquí mismo en Juan 17, en el verso 8, dice así: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Es decir, Cristo tenía que venir a hablar lo que el Padre le ordenaba que hiciera, porque las palabras no eran de él, sino del Padre. La doctrina decía que no era de él, sino era del Padre. Él solo obedecía las cosas que Dios le había mandado. ¿Acaso tampoco sabían de la llegada del Mesías? No, ahí en Daniel 9, vamos a ver Daniel 9, versos del 24 al 25, que dice: y hasta puso términos exactos para la venida del Señor Jesús, que era, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Hasta ahí. Aquí está hablando de el aparecimiento del Señor Jesús. Dice 69 semanas para la aparición del Señor Jesús, o sea, el Mesías príncipe. Y no fue
con exactitud todo lo que pasó en ese tiempo, porque cuando se cumplieron precisamente las 69 semanas, apareció el Señor Jesús y fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista. Todo esto no lo conocía el pueblo de Israel. Sí, lo que pasa es que muchos, como nosotros, a veces no ponemos atención cuando se predica. Venimos nomás por venir, por cumplir. Escuchamos, pues nomás por escuchar. Nunca agarramos ni siquiera un papelito para apuntar una cita. El único que tiene la obligación de apuntar las citas es el hermano que lleva el acta, que lleva la historia de la iglesia. Es el único que tiene la obligación. Nosotros no, nosotros lo sabemos todo. Y así sucede. Por eso aquella mujer decía: cuando venga el Maestro, el Mesías, el que se dice el Cristo, entonces nos va a declarar las cosas. ¿Qué debemos hacer? Así estamos nosotros. ¿Será? Es una pregunta, no los estoy culpando ni les estoy diciendo. Entonces dijimos que cuando se cumplieron exactamente las 69 semanas, el Señor Jesús se bautizó en el Jordán y empezó precisamente su ministerio. Y tenía que predicar media semana, o sea, 3 años y medio todavía. Y morir y resucitar. Todo esto estaba dicho en las Escrituras. ¿No lo sabían? ¿No sabía el pueblo todo esto? Sí, porque había profetas, había videntes, había quienes se dedicaban precisamente a estudiar las Sagradas Escrituras para saber qué decía, qué había de acontecer. Es que no ponían atención a Dios. El Señor Jesús, después de haber resucitado, también les hace un reclamo a aquellos varones cuando iba camino a Emaús. ¿Sí se acuerdan? Ahí en Lucas 24. El verso es del 25 al 27 y dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábales en todas las Escrituras lo que de él decían. Es decir, ahí el Señor Jesús les empezó a decir, tomó aquellos rollos, aquellas Escrituras y le empezó a decir: miren, aquí habla de mí, aquí habla también de mí, todo esto, otro, hasta que llegaron. Ay, hasta ahí creyeron que era el Cristo, pero cuando iban caminando con él, ni se acordaron siquiera. Fíjense, queremos recibir nosotros el mismo reclamo que el Señor Jesús hace aquí. Oh insensatos y tardos de corazón para creer, porque aquí se han dicho muchas cosas que debemos hacer. ¿Las hacemos? Sería la pregunta. En esto tenemos que reflexionar. ¿Y por qué lo digo, hermanos? No porque siempre que me subo aquí les había interpretado. Lo que pasa es que pues vemos las señales, las cosas que se están suscitando a nivel mundial. ¿Y quién ha puesto atención? ¿Quién ha visto, por ejemplo, de la guerra que se está suscitando entre Israel y los palestinos? Y no solo eso, Estados Unidos con Irak, y no solo eso, Rusia con Ucrania, y todos esos pueblos
pues están esperando un momentito nomás para poder entrar en acción. Y todas esas son señales que de un momento a otro pueden cumplirse, como está escrito en la palabra de Dios. Pero se están peleando allá, está lejos por allá. ¿Qué nos interesa a nosotros para que llegue aquí? Está difícil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí saben también que Venezuela está involucrada en Israel, que es su país ya más cerca, que es el continente americano. Todo eso, hermanos, tenemos que tener. Dice, el Señor puso señales. También los temblores son más seguidos ahora. Antes temblaba, yo recuerdo, un temblor cada 2 o 3 años. Ahora no. En un año se suscitan un montón de temblores. ¿Y qué? Pues ya nos acostumbramos a ellos. Por eso, lo digo, hermanos, no es porque yo quiera aventar las piedras desde aquí. El aparecimiento del Mesías a tiempo exacto era la oportunidad que tenía el pueblo de Israel para reivindicarse con él. Y le recibieron, hermano. Le recibieron con gozo al Señor Jesús. Ni sabían quién era. Se dice ser el Cristo, el Mesías. Y él decía que venía precisamente por ese pueblo. ¿O no? Ahí en Mateo 15:24 vemos que venía precisamente para ese pueblo, porque él declaraba ahí en el capítulo 15 de Mateo 24, si alguien lo encuentra primero, hermanos, pero aquí está. Dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, vino exclusivamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, no para los gentiles. Hasta que se cumpliera el tiempo exacto. Y el pueblo no le resistió. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, ni le conocían. Tanto así que cuando ya surgieron más sectas, o más bien los apóstoles empezaron a predicar, no creían en la doctrina de él, y allí en el capítulo 4, creo, de Hechos, en donde les dice Gamaliel les recuerda que habían pasado muchos sucesos con diferentes actores, en donde dice, vino, no recuerdo exactamente, después del capítulo 4, déjame ver para leerlo, pero no detenía, o sea, la doctrina verdadera que Cristo vino a dejarlos, pues tampoco creían que era. Dice, déjenme, o si pueden decirme en qué parte está. Sé que es el capítulo 4 de los Hechos, en donde creo que Gamaliel les arruinó. Bueno, pero más o menos les dije, donde no querían pero así estamos a veces nosotros todavía dudando, porque se nos ha hablado de la venida de Cristo, del tema de salvación, de profecía, de muchas cosas, y no, como que no aceptamos, incluyéndome yo, a veces hablan de profecía y aunque las apunto así las citas, quiero coordinarlas después, no puedo.
¿Qué debo hacer? Bueno, la palabra de Dios dice que también debemos clamar, doblar nuestra rodilla, pedir. Eso es lo que tenemos que hacer. Me incluyo yo también ahí, ¿sí? Pero así como esta mujer, pues también ignoramos las cosas de la profecía, ¿sí? Incluso los temas de salvación. ¿Qué debemos hacer precisamente para ganar la vida eterna? Estamos a veces preguntándonos, como aquel joven rico que decía al maestro, ¿qué debo hacer para merecer la vida eterna? El Señor le dice esto y esto. Y dice, pues sí, ya lo hago desde que era joven. ¿Sí? Pero faltaban muchas cosas más que él no entendía, y nosotros también nos faltan algunas cosas que las hemos escuchado, y porque no las ponemos por obra, por eso se nos olvida. Fíjense que a lo mejor no les interesa, pero cuando yo empecé a hacer panadero, empezaron por decirme, vamos a hacer primero donas. Y miren, hermano me decía, un hermano, y ustedes lo conocen, el hermano César Rivera, un hermano que le falta una pierna. Él me enseñó a hacer donas. Lo demás ya lo he ido haciendo, aprendiendo de aquí y allá. Fíjense cómo se desarrolla aprender una cosa. Dice, pero tiene que hacerlo usted, hermano. Así que aquí está la harina, aquí está esto otro, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, usted lo tiene que hacer. Es decir, póngase en la práctica a hacerlo, porque si no, no lo va a aprender. Si yo le doy la receta nomás, haga esto otro, así y así y así, no lo va a hacer, hermano. Así. Yo le di un día una receta a un hermano, y no quiero decirlo porque aquí está. Yo quisiera preguntarle si hizo tal como le había dicho. Yo estoy seguro que no, porque necesitamos estar viendo, haciéndolo en la práctica y poniéndolo seguido para poderlo aprender. Si no, no lo aprendemos. Y así como esto, también es la palabra de Dios. Si no la usamos, si nomás aquí la tuvimos el día de sábado y toda la semana está guardada, no vamos a aprender nunca, la verdad. Y a veces por eso se nos hace difícil entender las cosas. Ya ven, ahorita no encontré el texto que yo, o sea, esa parte de donde habla de Gamaliel. Y bueno, entonces el Señor Jesús fue enviado a las ovejas del pueblo de Israel, las ovejas perdidas exclusivamente, ¿sí? Y entonces, ¿por qué aquella mujer decía, es que no sabíamos, ¿sí? Y cuando venga el Mesías nos lo declarará, ¿sí? Nosotros tenemos, bien, aquí yo pongo, por ejemplo, yo ignoro mucho la profecía, y hay hermanos que la conocen. Cuando estábamos en Río Blanco, yo fui uno de los que dije, ¿saben qué? ¿Por qué no cada que prediquemos que salga de nuestro tema en el boletín? Para que todos los hermanos, pues, por lo menos se queden y lleven por lo menos un bosquejo de la predicación, para que se acuerden. El tema de que se trató, cómo a lo mejor, cómo tratarlo. ¿Por qué? Porque aquí hay hermanos que nos han criticado mucho, y hermanas, no hermanos y hermanas. O sea, todos casi nos han criticado. Ustedes ya no hablan profecía. No más cosas facilitas así. ¿Sí? Dijeron.
nos está dando lechita como los niños de Cristo Jesús. Y ciertamente, eso es lo que hacemos. Porque a veces hay temas que no conocemos. Bueno, al menos yo sí lo confieso que no los conozco. Algunos, otros sí. Pero se han predicado esos temas y nuestros hermanos que los predican, pues no predican en una ocasión y hasta ahí. Yo me he acercado a veces ahí. Usted predicó esto, quisiera dar por lo menos su bosquejo de yo. Pues no se logra ahí nunca. ¿Por qué? Porque les digo, yo tengo por costumbre apuntar las citas, sí, pero se me va olvidando y después para relacionarlas es difícil para mí. Y más a mi edad, hermano, pero eso tampoco es una excusa, ¿eh? Entonces, decían estos hermanos, cuando vivía aquel hermano, él sí que sabía profecías. No voy a decir, no, ustedes, por favor. Ese sí sabía profecía, ¿no? ¿Sí? Y en algunas de sus profecías que él hablaba, o de las que decía por escrito también, porque luego las plasmaba en las revistas, las he comparado con otras de nuestros hermanos han predicado aquí y no coinciden. Hace no sé qué fecha prediqué, y si se acuerdan, prediqué de la mujer vestida de sol. Y yo la hablé un poco diferente y nadie notó la diferencia. Nadie se atrevió, y conste que les dije, miren hermano, si no estoy bien, me corrijo. Nadie notó la diferencia. Y yo les dije, voy a hablar, tratar de explicarles pasaje por pasaje, si fue posible, palabra por palabra. Y así lo hice. Nadie me dijo nada. O prediqué muy bonito, hermanos, o ni caso me hicieron. Yo creo que fue lo más bonito. Fíjense, casa de pan. Eso es lo que pasa. Porque si tenemos un error, hermano, eso mejor luego lo platicamos. Hay ministros, hay diáconos, no lo platicamos. ¿Saben por qué? Porque como que ahí quizás ustedes haciendo las escrituras, pero no, o nadie se dio cuenta o nadie me puso atención. Bueno, dice, bueno, pero estaba hablando de que necesitamos pues también practicar en las escrituras. ¿Por qué? El Señor Jesús, ahí en Juan, precisamente Juan 5:39, que es un pasaje que todos conocemos, dice, ¿cómo, hermanos? Escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De cuáles escrituras hablaba? Porque yo todavía sigo sin entender por qué no sabían en aquel tiempo ni siquiera cuándo iba a venir el Señor Jesús. Porque sí había personas diestras que sabían y conocían cuándo, pero el pueblo en sí no. Porque por eso desecharon al Maestro. Si hubieran sabido que iba a venir un Mesías, hubieran estado preparados. Nosotros sabemos que va a venir el Señor Jesús por segunda vez. ¿Acaso estamos preparados? Porque también estamos como aquellos. O vamos a esperar a que venga el Señor Jesús y también nos declare todas las cosas que tenemos que hacer para ser salvos. ¿Será, hermanos? No es tu carácter. ¿Tiene que ser así, hermanos? No, hermanos. No. Nosotros tenemos que estar preparados, y para eso pues hay ministros que conocen de la palabra de Dios,
de las profecías y que nos hablen, que nos digan de lo más sencillo para poder hablar también y estar preparados para cuando el maestro venga. Entonces sí debemos conocerle quién es, porque él no viene a enseñarnos, no viene a declararnos las cosas, él viene a darnos el pago a nuestro comportamiento, ¿o no? Entonces sí tenemos que prepararnos. No vamos a estar como aquel pueblo que no entendía las cosas. Ya para terminar, quiero, si era la petición que yo decía de los hermanos, en donde pues ellos conocen de profecía, cuando hablen de una profecía, porque las que vimos en la escuela sabática se nos dio unas lecciones, pues es un bosquejo de todo, porque es difícil también escribir mucho, ¿no? Más o menos, pero falta mucho. Y si vieran todo lo que ha pasado, por ejemplo, lo de los 5 hermanos, la parábola de los 5 hermanos. Alguien como que no estuvo de acuerdo, vino aquí y no la supo explicar. Al menos yo no lo entendí nada. ¿Sí? Entonces quiere decir que debemos aceptar como está escrita en la escuela sabática, porque no pudieron prácticamente refutar esa lección. Otra, la de las tres, ¿cómo se llama? 3 medidas también. Esa sí la entendieron, pero algunos no. Y también hubo quien la expuso aquí y como la expuso, pues también nos hizo una ensalada, porque no fue como decía en la escuela. También tenemos que aceptar lo que decía en la escuela. ¿Sí? Y otras más, hermanos, pero ya no vamos a platicar de ello. Lo que sí queremos es que aprovechar, va a haber una revista, una revista en donde, como deseamos, yo creo que no soy yo solo, en donde salgan allí pues profecías. Algún día se los voy a mencionar, o se los voy a dar a los hermanos para que las desarrollen, de las cuales yo tengo dudas, y que nos las expliquen y que salgan ahí escritas para que nosotros aprendamos y podamos, y ustedes también, hermanos, porque tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios, ¿o no? Entonces también aprender todas las profecías para que podamos hablar, y no, como decía el apóstol Pedro cuando se expresaba de Pablo, que dice que en sus epístolas había ¿qué? Cosas difíciles de entender, y así no caigamos nosotros en perjuicio. Mejor que nos las expliquen para poder explicarlas nosotros mismos. ¿Sí? Esa es la esperanza también que tenemos, que cuando el Señor Jesucristo venga, nosotros también estemos preparados para recibirlo. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasa a vosotros.